Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dafyomi, Masejes de Vahim, página Tetzain 16, que estamos en la primera línea, al final. Ahí estamos para la última palabra. Ok, entonces nosotros quedamos en que el Zar, alguien que no es Cohen, profana un servicio del templo, lo prendemos de un Kal Vachomer, ¿de quién? De un Cohen defectuoso. Así terminamos. Pero me dice, no, Male Baal Mum, Sheken Asubo Kareth, que Makrif. Dice, no puedes el Zar, no puede prender el Baal Mum, porque el Baal Mum el defectuoso tiene algo fuerte, que es que el Pasuk hizo que el Kareth, el animal que se sacrifica, es que Makrif, como el Cohen que lo hace. ¿Qué decir? Igual que el defecto en el Cohen lo inhabilita, también el Corban lo daña. Entonces, por lo tanto, entendemos que si hace el servicio, profana, pero el Zar no. El que nos Cohen no tenemos esto, no hay animales Zar. Entonces, no es un buen estudio para aprender que el Zar profana. Dice, no, Tamé Yojías, ¿cuál es el problema? El Tamé, el impuro, va a demostrar que él no tiene ese concepto de Kareth que Makrif, y de todas maneras, si hace una boda, profana. Dice, no, Mae Tamé, Sheken Betamé. Dice, no, el Tamé, el Cohen impuro, tiene algo fuerte, que es Sheken Betamé, que puede impurificar a otros, y por eso es que profana. Entonces, si es así, Baal Mum Yojías, eso nos pregunta, porque el Baal Mum, el defectuoso, va a demostrar que no. ¿Por qué? Porque el defectuoso no puede pasar su defecto a otro, como el del impuro. Y de esta manera profana, quiere decir que eso no influye. Entonces ahora va a decir, no, que ahora viene otra vez de Hazaratino. Vuelve ahora en forma de círculo, otra vez la pregunta. Puede decir, bueno, Baal Mum tiene que ir igual Karif que Makrif, no sé qué. Entonces, caemos en un ciclo vicioso. Entonces, ¿qué hacemos? Factor común. Lo raíz de que raíz de. Yo no veo las características del Baal Mum como el Tamé. Veo lo raíz de y no el Tamé que raíz de como el del Baal Mum. Entonces, ¿qué hago? Eso, por ejemplo, busco un factor común. ¿Cuál es? Que los dos, el Baal Mum, el defectuoso y el impuro, Shemuzharim, ellos están advertidos de la Torah de no trabajar en el templo, Veim Abdu Hilelu, y si lo hicieron, profanan. Avani Avi, entonces yo que aprendo de este factor común, aprendo el Zar, el que no es Cohen, Shehu Muzhar, él también está advertido de no trabajar. Y Veim Abad, y si lo hizo Gilel, perfecto. Ahora ponte la mara, Menalan de Muzhar. ¿Y dónde vimos que el Zar no puede trabajar en el templo? ¿De dónde? No sé. Y mi Benazerú. Si me quiere decir que lo quieren aprender del Pasuk Benazerú, ¿se acuerdan que vimos antes? De Bene Israel, el Pasuk que vimos un poquito más arriba, el DAF anterior. Entonces, Hilul Begufe Ketibé. ¿Acaso el Pasuk pone de forma clara la palabra Hilul? Profanar. No le pone claro. Entonces, no puedo venir ahora a decir que aprende de ahí, pues ya que aparte que Revisumel va a ser un Revisumel que tiene un Kal Vachomer. Entonces, ¿de dónde aprendemos que el Zar entonces sí aprende, entonces que sí está prohibido trabajar? El a mí, besarlo y cravalejet. De ese paso que el Zar no se acercará a ustedes, Juanín, de ahí se aprende. Ok, de todas maneras que aprendí, pero de todas maneras el Kal Vachomer, este Kal Vachomer se cae, o este Tzad Shabbat, este factor común, se cae, porque Ika Mifrach, hay que preguntar, ¿Mar Tzad Shabbat con el factor común de ellos, que es el impuro y el defectuoso? Sheken lo utro yamá. Ellos, ninguno de los dos pueden hacer un servicio en un altar privado en sus casas, en el momento que está permitido. Y el Zar sí lo puede hacer, entonces el Zar es diferente, no puede aprender de ellos. Entonces tienes razón, lo tema tamé Yojías. Entonces así, no agarres que el tamé, el impuro, es el que demostró aquí para aprender el Zar. El aema onen, el que está de luto en su primer día, Yojías, lo no ese es. O tampoco, male onen sheken asur maaser. Dice, no, el onen, el Cohen onen, o cualquier onen, porque es un Cohen,
está prohibido de comer maser sheni no puede comer, entonces por eso que si trabaja, profana. Y dice, no, Balmum Yojiach, Balmum demuestra que él sí puede comer maser sheni de todas maneras profana. Pero va a decir vamos a traer la jumbro de ahorita que es del Balmum. Entonces, ¿qué hacemos ahora? De Hazaradin. Entonces vuelve ahorita un ciclo vicioso. Entonces, ¿qué decimos entonces? Lo reisé, que reisé. Yo no veo las características del Balmum como el Onen. Y tampoco veo las otras, el Onen como el Balmum. Entonces, ¿qué hago? Hago un factor común. ¿Cuál es el factor común de tanto del defectuoso como el Onen, del luto? Lo aleno, Shemusarim, Fejule, están advertidos y no pueden, y si profanan, dañan también el zar. Y dice, no, Haname, también aquí voy a preguntar lo mismo que antes. El litro, mal está el lutro de más. Y dice, voy a preguntar que el factor común, ninguno de los dos, que es el defectuoso del Onen, ninguno de los dos puede hacer un servicio en un altar privado, a diferencia del zar, que sí se puede. Dice, entonces, no puedo aprender el zar. Dice, no más que la Raza de Raba, preguntó Raza de Raba, un mal malán de Onen Azul Gamá. ¿Quién dijo que el Onen no puede hacer un servicio en la mamá, en el altar privado? Di el Mashar de Gamá, sí, quizás esté permitido. Entonces, ya sí, se acabó la pregunta. Entonces, ya aprendemos del Tzad Shabbat, del factor común de Balmum y Onen, aprendemos el Zahar. Muy bien. Rameshar se amarra y dice, no, yo tengo otra prueba. Ate a Kala Homer mi Yosef. Se aprende un Kala Homer del Cohen, que es su servicio sentado. Ma Yosef, como el sentado, Sheohel, Imabat, Gilel, como que el Cohen sentado, que él puede comer tranquilamente así, cosas Kodesh, y si hace un servicio sentado, profana. El Zar, Sheenohel, que no puede comer cosas Kodesh, Enodin, Imabat, Gilel, no conti más que si él, Abad, hace un servicio profana. Dice, no, Male Yosef, Shechem Pasuledut. Mira, el Yosef, el sentado, tiene algo fuerte que ni siquiera puede ser un testimonio sentado. Mira hasta dónde llega esto, por eso que profana. Dice, no, mi Yosef también jajam. Estamos hablando de un Yosef también jajam, que él sí puede hacer también jajam, un erudito, sí puede hacer un testimonio sentado. De ahí vemos que entonces que él en verdad puede sentarse y es kasher. Entonces no puede traer pregunta de Pasul Edut. Mira el erudito. Dice, no, mal Shem Yosef Shechem Pasul Edut. No, la pregunta fue que en general Shem, el nombre, la regla de Cohen sentado, de la persona sentada, perdón, es que es Pasul Edut. Tiene razón, hay algunas excepciones, pero en general es Pasul Edut. Entonces por eso es que profana, a diferencia del Zar. Entonces, si es así, entonces, ¿cuál fue la pregunta de Ramesharsia? Te dice, no la pregunta, perdón, el Kalvahomer, ¿no? Shel Yosef lo padre. Ramesharsia no tiene esa pregunta y por lo tanto, entonces sí tiene un Kalvahomer tranquilamente, y porque él opina que el Kalvahomer es del también Aham sentado, que sí puede estar sentado. 20 segundos para París, y me quiere decir que en vez de si él tiene la pregunta. Entonces, si tiene la pregunta, se le cayó el Kal Vajomer. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a aprender entonces Ramesharsia al Zahar? Entonces, Atia, mi Yosef, mejada meanach. Va a aprender de un factor común del Yosef, el sentado, con alguno de los que vimos antes. ¿Cuál fue el que vimos antes? O el Onen, o el Tamé, o el Balmum. Y con ello hace un factor común. Y en ese factor común, entonces, aprende el Zat, igual que vimos antes. Ok, bueno, le van a ver Yosef de Kasher Beamá Minalan. ¿Cómo sabes que un Yosef de Kasher, un Cohen sentado, si puede hacer un servicio en un altar privado? Minalan, Amar Kerá, dice el Pasuk, la Amod Lifnei Hashem el Sharetó. Dice el Pasuk, se parará delante de Dios para hacer el servicio. Lifnei Hashem, pero dice mamá, ¿cuándo hay que hacerlo parado? Cosas delante de Dios, que es en el Betamikdash. Pero de lo Lifnei mamá, pero enfrente de una mamá no hay problema, no puede ser sentado. Onen, ahora mismo que también el que está de luto el primer día de lo leo también profana el servicio del templo. Minalan, Dichti, por el Pasuk, mira Mikdash de Tzepelo de Jalel. Dijimos que el Cohen Gadol, dice el Pasuk, el que está Onen, él no tiene que salir del templo, él puede seguir
trabajando y no profana nada. ¿Qué se entiende? Que los restos de los Kohanim, Shelo Yatzá, que no salió, y hizo un servicio, Hillel, perfecto. Rabbi Eliezer Amar Meaja. Rabbi Eliezer dice, no, yo tengo otra fuente. ¿Cuál es la fuente? La famosa discusión entre Aarón HaKohen y Moshe Rabbenu en la inauguración del Mishkan, que quemaron el Hatat, y Moshe Rabbenu les reclamó por qué quemaron el Hatat. ¿Y qué dijo Aarón? Heni Kribu, ¿acaso ellos hicieron el Corbán? Como diciendo, ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos no podían, porque eran Onen, pero él, que era Kohen Gadol, sí ponía. Él sí podía. Como dijo Ani Krafti, él sí podía hacerlo. Él lo hizo. Se entiende que Miklal Din Huakrif, se entiende que si ellos lo hubieran hecho, Shapir Istarov, en verdad esto estaría muy bien que lo hubieran quemado, porque está malo, porque ellos Onenim no podían hacer el servicio. Muy bien, entonces Moshe Rabbeinu no tenía nada que reclamar. O sea, estaba muy bien si se hubiera quemado. Muy bien. De aquí se aprende que no puede hacer un Onen un servicio, solamente el Kohen Gadol puede. Pero Rabbi Eliezer, dice Rabbi Eliezer, ¿por qué no aprendió el motivo del pasuk Umina Migdal Yetze? El primer pasuk que trajimos antes, Amar Lach. Pues dice, ¿por qué ese pasuk Miketifa Aher Shelo Yatzah Hillel? Ese pasuk acaso pone que si otro que no es Kohen Gadol, el Kohen normal, que no salió y hizo el trabajo, Hillel profanó, no pone eso. Entonces, como no lo pone, entonces él prefiere agarrar un pasuk que es más explícito. Veidach, y la otra opinión, Maitama lo amar. ¿Por qué no aprendió? ¿Por qué no dijo el motivo, el pasuk que estaba Rabbi Eliezer, Mihen y Kribu, de lo que dijo Aarón, que acaso ellos hicieron el Corbán? Si ellos hubieran hecho el Corbán sus hijos que estaban en él, tiene razón que no había reclamo de por qué se quemó. Se entiende de que si ellos lo hicieron, está profanado. ¿Por qué no trajo prueba de ahí? Que Sabar y Pretum Ani se refanó, porque él estudia la historia diferente. Es una Gemara más adelante que vamos a ver, y él opina que la historia fue diferente, que en verdad se quemó porque se purificó. Entonces es otra historia, entonces por lo tanto no le sirve ese pasuk para como prueba. De ver Ismael Tanar, la Yeshiva de Ismael aprendió otra fuente. Del Onen, ¿cuál es otra fuente? Atia de Calvajomer, tiene un Calvajomer, mi Balmum del Cohen defectuoso. Uma, como el Balmum Sheohel Imavat Hillel, un defectuoso que sí puede comer Kodashim, si hace un servicio profana. Onen Shenohel, un Onen que no puede comer carne de los Korbanot, Enodin Shimavat Hillel, no conti más, si hizo un servicio profanó, claro. Entonces, de todas las maneras dice, no, Male Balmun, Sheken Asabo, y te diciendo, la Gemara va a decir, no es una buena prueba. ¿Por qué? Porque el Balmun no puede aprender Onen del Balmun, porque el Balmun tiene algo fuerte. Creo que tiene fuerte, Sheken Asabo, Kerevim, Kemakrivim. ¿Se acuerdan? Que el pasuk hizo los Kerevim, los Korbanot, que sean como los Makrivim, como los Kohanim que los sirven. Igual que ellos, un defecto daña, también el animal daña. Y eso no cabe en el caso de Onen. Entonces, por lo tanto, por eso que no puede aprender jamás el Onen del Balmum. En los Zar Yojiach, el Zar demuestra que esto de Karet que Makriv, que no hace nada, porque no tiene ese concepto, igual profana, como estuvimos antes. No, Malezar, Sheken en lo Takaná. No, el Zar no entra en prueba que ¿por qué profana? Porque no hay nada que hacer. Nunca, no es Cohen y nunca ser Cohen. Hay veces el Balmum, del defectuoso, que ahora está mal, pero se va a curar y ya. Entonces, no es igual. No, perdón, no el defectuoso, el Onen. El Onen se va a salir de sus días de lo aleno y ya va a estar kasher. Y no, Balmum logía. No, pero esto no es prueba. ¿Por qué? Porque el Balmum, el defectuoso te va a demostrar que él mismo también va a salir de su problema de defecto y de todas maneras profana. Entonces, como vamos de un lado para otro, Bejazaradín te vuelve un ciclo vicioso a preguntar de uno y para otro. Entonces la Gemara dice, lo raíces que raíces, no veo las características del defectuoso como la del Zar, la del Zar, velor le raíz debe que raíces, no la del Zar como el defectuoso.
Entonces, ¿qué hago entonces para usarlos? Uso un factor común. Atzad el factor común del Baal Mum y el Zar, ¿cuál es? Shehem Musharim, de la Torah están prohibidos servir en el templo de Im Abadu, Gilelo, y si lo hacen profanan, Avani Evi, Onen, también va a aprender ahora el Onen, el que está de luto lo aleno, el primer día, Shemushar, que también tiene prohibido de servir, de Im Abad, y si sirvió, Gilel, profanó. Abel hermana dice, no entiendo, vejan Mushar. ¿Y de dónde se aprende que el que está de Onen no puede trabajar en el templo lo aleno? Y le más bien que decir un Migdash Yetze, especie del Pasuk, que aprendimos antes, que el Kohen Gadol no puede salir y si puede trabajar, y el Kohen Idiot no puede trabajar y si lo hizo profanó. Entonces dice, no puede ser, porque todo este estudio estamos parados en Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael quiere aprender por otra cosa. Entonces él va a decir que Hilul Begufe Ketitbe, y dice que el Hilul, el profanar, Begufe Ketitbe, está escrito en el Pasuk mismo. Entonces, ¿dónde va a aprender? Va a aprender Rabbi Ishmael entonces que el Onen está prohibido trabajar. Ela mihen hikribu, del caso de Aarón, que Aarón le dijo a Moshe, ¿acaso ellos hicieron el servicio? No es verdad. Lo hizo Aarón, quiere decir que ellos si lo hubieran hecho, tienen prohibición de hacerlo. De que saber viene Ninut Diserfa. Y Rabbi Ishmael va a opinar que este Corbán, el motivo principal o verdadero de por qué fue quemado. ¿Por qué? Porque ellos estaban de Onen. Y, por ejemplo, los hijos no pueden trabajar y ninguno puede comer. Bueno, de todas maneras, entonces, esta es la fuente según Rabbi Ishmael, no el Pasuk, ni de Yetze, de ahí no. Muy bien. Claro, o sea, todo lo que dijo antes, toda la pregunta de Hilul Bigufa que tibe, dice, o sea, si Rabbi Ishmael tiene el Kalvahomer, quiere decir que él no usa este pasuk un Migdash Yetze. Entonces, quiere decir que tuvo que traer otro pasuk y este otro pasuk. Muy bien. Y que a mí, Frasmal de Atzat Shabbat Shebahem, ahora, hay una pregunta contra el factor común. El factor común que lo componen el Baal Mum, el defectuoso y el Zar. ¿Cuál es? ¿Cómo el factor común Shebahem de ellos? Sheken lo utra biklalo. Que si en ninguna situación un defectuoso o un zar puede servir. Entonces, no hay ninguna. A diferencia de quién, del Onen, que sí, el Kohen Gadol. Entonces, como el Kohen Gadol sí tiene una situación que él puede ser Onen, que entonces ya no puede aprender Onen, ya no puede aprender entonces. No podemos entender el Onen de ellos dos porque son totalmente diferentes. Muy bien. Entonces ya que ellos sean este factor común, que ellos sean la fuente, no es porque tienen algo fuerte, que no hay forma de permitirlo ninguna forma de diferencia del Onen. No, pues también Yohía dice, no, pero esto que encontramos excepciones, no es pregunta, porque también el Tamé, el impuro, que encontramos excepción. En un caso de Korban Tzibur, un sacrificio público, se puede hacer con impureza de los Kohanim. Y de todas maneras, vemos que en un Korban privado profanan. Es decir, el hecho que tenga excepción, eso no lo hace menos. Dice, no, pero más también es que metamé, pero también tiene algo fuerte que impurifica a los demás, a diferencia del Onen, el que está de luz, lo aleno. Entonces, Ana y Ojijo, bueno, los otros demuestran, ¿cuáles son los otros? Que el Baal Mum y el Zar demuestran que esto no hay problema. ¿Por qué? Porque ellos no traspasan nada y de todas maneras profanan. Entonces ahí vuelve otra vez el círculo de Hazer Adim Bejule, se vuelve otra vez un círculo vicioso y al final hacemos un factor común en ¿cuál factor común de ellos? Agarramos entonces el del Baal Mum y el Zar y el Tamé entre ellos
¿Y cuál es el Musharim Behuli? Que ellos están advertidos de la Torah que tienen prohibición de trabajar, y si lo hacen profanan, también aprenden el onen que profana. Bueno, pero no es buena, porque el factor común, este factor común tiene algo diferente al onen. ¿Cuál es? Que ellos, ninguno de los tres, son excepción en el caso de un Kohen Gadol con un Corbán privado. A diferencia del onen, que sí. Entonces, por lo tanto, como ellos tienen esta jumbra, como el Baal Mum, el defectuoso, el Zar y el Tamé tienen esta jumbra, entonces no puede aprender entonces el onen, porque el onen, sí, el Kohen Gadol puede ser un Kohen Yahid. Entonces, dice la Gemara, para responder y decir que este punto no es pregunta, Shem Tumah Miha Ishtarai. Dice no, el nombre general de la Tumah encontramos que sí se permitió. Quiere decir que lo que no se permitió en un Korban Yahid, no, en Tumah, por ejemplo, no es una pregunta, porque de todas maneras, en general, sí se permitió. Entonces, como conseguimos que sí hay un concepto de que sí se permitió, entonces ya se cae la pregunta. Rameshar dice, no, yo te voy a traer otra prueba. Palonen, Atia be Kalva Homer mi Yosef, Kalva Homer del sentado. Ma Yosef, Sheohel, Gimabat, Gilel, como el Cohen sentado puede comer con Hashem y si hace el servicio profana. Onen, Enodin, Sheimabat, Gilel, el onen que no puede comer, cuánto más quiere decir que si hace el servicio profana. Male Yosef, Shechem Pasul Edut. Pero el Yosef, el sentado, tiene una jumbra que ni siquiera puede hacer un testimonio sentado, tiene que ser de pie. O sea, quiere decir que el Yosef es muy fuerte, entonces por tanto ahí profana. Dice, no, tanto Yosef también, no, el Calvajome de Ramesharsia es con un Yosef también, que el también, el erudito de la Torah, sí se puede sentar. Entonces quiere decir que entonces entonces ya no hay la pregunta que es tan fuerte Yosef. Pero dice la manera mal, le Yosef Shechem Pasul Edut. Bueno, pero está bien, me trajiste un caso, pero en general el Yosef, el concepto sentado, es Pasul Edut. Ningún testigo puede argumentar o testimoniar sentado, debe ser de pie. A menos que tú me estás hablando del Temín Aham, que él sí puede, pero en general no. Dice, no, Shem y Yosef lo parich. Dice, Rameshar, Shakuizor Kabal Homer, él no toma en cuenta hasta que el general del Yosef no puede. Él sabe que hay un caso que se puede, y ya, entonces ya no es una pregunta a su Kabal Homer. De índice Omar Parich, y si me quiere decir que es pregunta, contra Ramesharse a este punto de que de Shem Yosef, Atem Yosef Mejada Meana. Bueno, al final va a agarrar un factor común entre Yosef y alguno de los que vimos antes, Bamum, el Zar, el Tamei. Con eso hacemos el factor común y aprendemos el caso de quién, del Onen. Ok, Onen Pasul. Dijimos que si el Onen recibió la Mishnah, la sangre daña. Amarra Balosha no la Becoraña Todo lo que estudiamos es en un sacrificio privado. Por un sacrificio público, Meratze, no. Lo que hace el Onen, el Cohen Onen, es aceptado en los cielos, es kasher. Kalva Homer, mi Tumah. ¿Por qué hay un Kalva Homer de Tumah? ¿Cuál es el Kalva Homer? Ma Tumah, ¿cómo la Tumah que no se permitió en general? O sea, no hay excepción de la regla. Es el Kohen Gadol be Kohen Yahid. Un Kohen Gadol en Kohen Yahid no hay nada que hacer, no hay forma de permitirlo impuro. Utra Echediot be Korban Tzipur. De todas maneras, sí está permitido que un Kohen normal en un sacrificio de Tzipur sí lo haga. Aninut Onen Sheutra Biklala es el Kohen Gadol be Korban Yahid. Un Onen que sí el Kohen Gadol tiene excepción de que lo puede hacer en Korban Yahid, como ya vimos antes. Enodin Sheutra es el Kohen Gadol be Korban Tzipur. No cuento y más
que también el Kohen Gadol va a poder hacerlo en Korban Tzipur. Así entonces de aquí se aprende, de este Kal Vajomer, aprendimos entonces que el Kohen Gadol puede y un Kohen normal no. O sea, quiere decir que la Aninut, o sea, el final de Kal Vajomer arriba es diferente. Aninut, Onen, Sheutra Biklalat el Kohen Gadol Bekoban Yahid, que está permitido, hay una excepción en la regla con el Kohen Gadol en Koban Yahid, no hay cuanto más Enodin, Sheutra, que estaría permitido, es el Kohen Ediot de Korban Tzipur, en caso de un Kohen Ediot en Korban Tzipur. Muy bien. De aquí aprendemos lo que dijo Raba, que todo lo que dijo la Mishnah, que lo Onen daña, es un Korban Yahid. Por Korban Tzipur se aprende el Kal Vajomer. Perfecto. Matkila Raba Bar Hillai. Raba Bar Hillai va a hacer 3 preguntas basadas en esta forma de Kal Vajomer, que salen 3 absurdos. Entonces quiere decir que ese Kal Vajomer aparentemente no está bien. Por ejemplo, dice, Lo tutat aninut el Kohen Gadol bekohen Yahid. Dice, por ejemplo, Lo tutat, que no está permitido el Onen en el Kohen Gadol, un Korban Yahid, que vemos que no es verdad. Si lo puede hacer, pero ¿cómo? Mi Kal Vajomer. Umatuma, ¿cómo la impureza? Sheutra el Kohen Ediot Betzibur, que se permitió en un Kohen Ediot normal, en Tzibur, como dijimos, que está permitido. Lo utra el Kohen Gadol Bekorban Yahid. De todas maneras, la tumá no se permitió en un Kohen Gadol, en un Korban privado de él. Aninut, Onen, Shelo utra el Kohen Ediot Bekorban Tzibur, que el Onen no se permitió ni siquiera el Kohen Ediot en un Korban Tzibur. Enodin, no cuantimás, Shelo tutar el Kohen Gadol Bekorban Yahid. No cuantimás que no está permitido que el Kohen Gadol haga Onen un Korban Yahid. Saldría este Kal Vajomer. Y no es verdad. Aparte otra pregunta más, de utar tumá es el Kohen Gadol Bekorban Yahid. Y saldría también que está permitido la tumá en el caso del Kohen Gadol en un Korban Yahid. Y no es verdad. Mi Kal Vajomer, Umani Nut, como el Onen, Shelo utar es el Kohen Ediot Bekorban Tzibur, como el Onen no está permitido en el caso del Kohen Ediot en un Korban Tzibur. Utra, de todas maneras, Utra es el Kohen Gadol Bekorban Yahid. De todas maneras, un Kohen Gadol, si tiene permitido Onen, es un Korban Yahid. Tumá, la impureza, Sheutra es el Kohen Ediot Bekorban Tzibur, que está permitido en un Kohen Ediot, Kohen normal en Korban Tzibur. Enodin Sheutra es el Kohen Gadol Bekorban Yahid. No cuanto y más, hoy sale el Kal Vajomer, que se permitió un Kohen Gadol un Korban Yahid con tumá, y no es verdad. Y aparte, Lo tutar tumá es el Kohen Gadol, es el Kohen Ediot Korban Tzibur, también saldría de Lo tutar. Saldría que no permitiríamos la tumá en un Kohen normal, en un Korban Tzibur, y no es verdad. Porque mi Kal Vajomer, de este Kal Vajomer, Umaninut, como el Onen, Sheutra es el Kohen Gadol Bekorban Yahid, que está permitido en el Kohen Gadol, en Korban Yahid, un sacrificio privado. Lo utra es el Kohen Gadol, es el Kohen Ediot, el Onen no está permitido en un Kohen Ediot, un Kohen normal. En Korban Tzibur, tumá, la impureza, Shelo utra es el Kohen Gadol Bekorban Yahid. La impureza que no está permitido en un Kohen Gadol, en Korban Yahid, no está permitido. Enodin Shelo utar Bekohen Ediot Bekorban Tzibur, no cuanto más que no está permitido en un Kohen normal, en Korban Tzibur. Saldría este Kal Vajomer, y no es verdad. Vamos a pasarnos el simán. Dice la Gemara. Y Kalemifra Aji, y Kalemifra Aji. Por lo tanto, como yo puedo sacar un Kal Vajomer de una forma y puedo sacar el Kal Vajomer de otra forma, entonces Kolja, Bejático y de usted, cada uno lo dejo en su lugar y no concluyo ningún Kal Vajomer porque me saldrían contrarios. Y entonces, por lo tanto, así concluye entonces esta Gemara. Bueno, hasta el próximo Daf Kultur.